la Patria, donde quiero unir dos festividades, celebridades, aniversarios. Uno de Nicolás Bravo. Fíjate, Miguel, que Nicolás Bravo pocos se acuerdan de él. Ahora en las arengas, cuando se hace los aniversarios de la independencia y todo, casi no ningún mandatario y toda arenga de Nicolás Bravo. Y tiene una vida muy interesante, y la voy a ligar con los niños héroes, porque mañana se celebra un aniversario de la batalla de Chapultepec, pero el día 10 de septiembre se conmemoró también el aniversario de Nicolás Bravo. Nicolás Bravo nació en Chilpancingo, Guerrero, guerrerense igual que el propio Vicente Guerrero, y junto con Guerrero, pues se unieron a las filas de Morelos y de Galeana. O sea, después de que empezó el movimiento de independencia en 1810, ellos se sumaron a ese movimiento. Acordémonos que el primer movimiento de independencia, con Hidalgo, con Allende, con Aldama, duró muy poco. Empezó en septiembre de 1810 y prácticamente ellos fueron tomados aquí en Acatita de Baján, en Coahuila, y el siguiente año, en 1811, fueron fusilados. Entonces, ¿quién siguió el movimiento de independencia? Pues Morelos, Galeana y Nicolás Bravo, que casi vivió 70 años. O sea, es un personaje que hay que reconocerlo y hay que revalorarlo, porque él estuvo en el movimiento de independencia, y cuando Guadalupe Victoria es el primer presidente de la República, él es el vicepresidente. Entonces vivió todo el movimiento de independencia, vivió la instauración de la República, vivió la primera Constitución de 1824, y él estuvo en la parte militar, en la parte gubernamental, y vio cómo se separaba de México Texas en 1836, y vio también cómo se gestaba la guerra con Estados Unidos, y él era el responsable de la parte militar en la batalla de Chapultepec en 1847. A veces a los niños héroes, que mañana celebramos un aniversario de esa batalla, no los ubicamos en la historia si son parte de la revolución, si son parte de la independencia. Es que no son parte ni de la revolución ni de la independencia. Ellos lucharon y vivieron en una época en donde aquí a los neolaredenses nos marcó, que fue la invasión de Estados Unidos y la separación de México con la República, o con los estados que ahora son Texas, California, Nuevo México, y que se hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo en junio de 1848, a razón de esa intervención. Los Estados Unidos pues ya habían probado haber tenido un estado que no era de ellos, que era Texas. Texas se sale del protectorado de la unión que tenía con Coahuila, porque era Coahuila y Texas. Sí. Y entonces en esa independencia pues llegan más gente de Estados Unidos, y viendo las revueltas que había en México, donde pues ya Antonio López de Santa Anna, que era el que estaba allí al frente del ejército, sabían que negociaba, sabían que podían llegar a un acuerdo con él, y entonces preparan una guerra, una intervención en los Estados Unidos, y toman el camino de Cortés, el que le llaman el camino de Cortés. ¿Cuál es el camino de Cortés? Pues el camino de Cortés es la entrada de Veracruz, Miguel. Van por todo, en la entrada de Veracruz hasta la Ciudad de México. Y el castillo de Chapultepec, pues era el lugar donde estaban los militares del ejército mexicano. Ellos pensaban, porque hasta esa época todavía la Ciudad de México era como la antigua Tenochtitlan. Tenía muchas áreas de agua, fortificaciones que nada más tenían pocas entradas a esa parte de la Ciudad de México, y en lo que es enseguida del aeropuerto, en lo que es el peñón de los baños, ahí es donde ellos esperaban que fueran a entrar los estadounidenses, pero no, rodearon por otro lado y llegaron al castillo de Chapultepec. Y
Nicolás Bravo, por eso ligo la historia con los niños héroes, era el responsable de resguardar y tener el control de todos los militares en el castillo, y les dice a todos que desalojen. Y ahí empieza la historia de los niños héroes, Miguel. Porque en esa forma de desalojar, en donde ellos les dicen salgan de ahí, se quedan varios. Y entonces se hace ese enfrentamiento, que no fue el único que tuvieron con los estadounidenses, los militares mexicanos, y llegan, desobedecen a lo que les dijo Nicolás Bravo, los niños héroes, y otros también, y les dicen niños porque de los 6 andaban entre 12 y 20 años. Algunos no eran precisamente militares, pero eran voluntarios que estaban ahí. Entonces de ahí se gesta esta historia, porque los estadounidenses pues ganan esa guerra, se suben al castillo de Chapultepec, que es una construcción muy bonita que está hasta ahora, que ahorita único castillo en toda América. En toda América, y está en una montaña, en un risco. En el enfrentamiento que tienen con los norteamericanos se caen varios, lógicamente, por los disparos de las bayonetas y todo. Y se hace la historia de que Juan Escutia pues se tira de la bandera para que no se la lleven. La verdad es que los estadounidenses se llevaron la bandera, subieron y se llevaron la bandera, y luego la tenían acá en Estados Unidos, hasta que en 1952, en un acuerdo diplomático entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, nos regresan esa y otras banderas que los norteamericanos habían tomado en esa intervención y en otras. Entonces, esa es la historia de los niños héroes y de Nicolás Bravo. Eso es lo que se conmemora mañana, y el día 10 se conmemoró el aniversario precisamente del natalicio de Nicolás Bravo. Por eso ligué estos dos acontecimientos, y bueno, es la reflexión de este libro, que pues son enciclopedias, historia ilustrada de México, que los invito a la gente a leer para que conozca, porque lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. No se puede querer, Miguel, lo que no se conoce. Así es. Y los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla irremediablemente. Exactamente. Entonces ahí está la historia de los niños héroes. La cosa es